Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes donde tenemos 19 grados de temperatura. Está bastante fresco, igual les advierto, hay un poquito de viento a esta hora. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta 6.1, por tvciudad.ui y por YouTube. Vamos al pronóstico del tiempo para ver qué nos depara, según meteorología, las próximas horas. La máxima de hoy va a ser de 19, el día va a estar soleado, no se prevén precipitaciones para esta jornada y esto es para el área metropolitana. ¿Qué pasará mañana miércoles? Las temperaturas extremas irán subiendo de a poquito la temperatura, 10 y 25 grados para el área metropolitana, el cielo estará algo nuboso con periodos de claro. El jueves y 5 de diciembre, 14 y 29 grados, se irá templando la temperatura, el cielo estará algo nuboso y no se descarta que esté inestable al final de la jornada. Esto es, como dijimos, para Montevideo y el área metropolitana. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y varios tienen que ver con temas de transición. Por ejemplo, se va a ir conociendo algunos nombres. Por ejemplo, el presidente electo, Yamandu Orsi, confirmó que el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, será el prosecretario de la presidencia. Orsi dijo que en el caso de crearse el Ministerio de Justicia, Díaz puede ser el titular de esta cartera. Vamos con otros temas también que están vinculados con la transición. Carolina Cose, vicepresidenta electa, tuvo actividad ayer en el Palacio Legislativo y se reunió con el embajador de la República Popular China, Juan Sangón. También vamos a estar hablando de temas partidarios porque la Convención Nacional del Partido Colorado, bueno, hay ciertas disputas, todavía no han elegido quién será el secretario general. Hay una convención el sábado que posiblemente pueda definir quién ocupará ese cargo y la integración de la Secretaría General del Partido Colorado cuando se reúna la Convención Nacional de esa colectividad política. Vamos a hablar de temas internacionales, pero que tienen repercusión en nuestro país y en el Mercosur, porque ustedes saben que va a haber una cumbre del Mercosur aquí en nuestro país, en Montevideo, pero los agricultores alemanes van a bloquear pasos fronterizos en protesta por el acuerdo que se está avanzando entre el Mercosur y la Unión Europea. Antes eran los franceses, ahora serán los alemanes los que manifestarán su protesta en caso de que se firme este acuerdo. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo al senador del Partido Nacional, Carlos Daniel Camí, para hablar, en qué situación se encuentra este partido, hablando de la evaluación si se hizo, de cómo se está haciendo y sobre todo respecto a la elección de noviembre, del 24 de noviembre, pero también, cuál es la proyección también de la coalición republicana en la próxima administración de gobierno. Carlos Daniel Camí, 8:30 de la mañana, aquí en la entrevista central. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Benigno Paiva, entre Saldaña Gama y Miguel Grau, el corte será hasta las 8:18 y 30 horas por trabajos de hormigonado. Cartagena, entre Mantua y Américo Yaria, el corte será hasta las 12:30 por el izaje de equipos. Minas, entre Rodó y Guayabos, hasta las 4 de la tarde. Y también estará cortada la circulación entre Arenal Grande, entre Bransen y Rivera. El corte será hasta las 5 de la tarde. Y vamos a comenzar hablando de esta transición de gobierno, este trabajo que se está haciendo. El presidente electo Yamandu Orsi confirmó que el exfiscal Jorge Díaz, será el futuro prosecretario de la presidencia. Orsi dijo que en caso de crearse el Ministerio de Justicia, Díaz puede ser el titular de este ministerio por su perfil y además por su conocimiento en el tema. En principio, para empezar. Después vemos cómo avanza el tema del Ministerio de Justicia. Puede ser una oportunidad, sí puede. Incluso hay que pensar gente que entienda de los temas, pero en principio lo que hemos resuelto es que sea nuestro prosecretario, a tal punto que hoy ya empezó a trabajar con Sánchez en la articulación con
secretario y prosecretaria de la presidencia actual. La idea es un secretario más político, digamos, y un prosecretario más técnico. Exacto. Tiene todo el perfil, que no es, sí es técnico político a la vez, ¿no? Pero es el conocimiento del tema legal y la profesión misma nos ayuda mucho. El presidente electo adelantó que el futuro diálogo social sobre aspectos previsionales no deberá extenderse más allá de 2 o 3 meses. Destacó que convocará a los pasivos, a los empresarios, a los partidos políticos y al movimiento sindical. El problema que se nos presentó acá es que mucha gente no iba a llegar a los 65. Por eso el Frente Amplio en su programa estableció los 60. Pero como hay una norma, la mejor forma de transitar hacia el cambio de esa norma es el diálogo social, que no es un diálogo común y corriente, sino con todos los actores. No vamos a hacer nada que genere ruidos, que genere problemas y que genere, como generó esta última ley, mucha gente desconforme. Por tampoco pensemos el diálogo social como para patear la pelota para adelante. Acá a mí no se me ocurre avanzar en estos temas sin tener, por ejemplo, a NASPU, por lo menos, no sé si de acuerdo en 100%, pero con algunos temas. No se puede prescindir de nadie acá. Estoy hablando de las cámaras empresariales, estoy hablando del movimiento sindical, los trabajadores organizados, estoy hablando de los jubilados, estoy hablando de los partidos políticos. Y nos pondremos plazo cuando lleguemos, llegaremos a algún acuerdo. Bueno, nos damos 2 o 3 meses, pero no hay que tenerle miedo tampoco al diálogo. Orsi aclaró que el expresidente Mujica no le planteó el nombre de Alfredo Frati como futuro ministro de Ganadería. Adelantó que en los próximos días mantendrá varias reuniones con la vicepresidenta electa para analizar diversos temas del futuro gobierno. También señaló que no lo convence mucho que los precios de los combustibles se ajusten mensualmente en función de la paridad de importación, como ocurre actualmente. Y ayer Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, quien ha sido designado secretario y prosecretario de Presidencia, se reunieron con quien actualmente ocupa ese cargo, Rodrigo Ferrés y Mariana Cabrera. Tras el encuentro, Sánchez aseguró que se trató de una reunión de trabajo para coordinar aspectos de la transición, proceso que se desarrollará tanto a nivel de Presidencia como de los ministerios cuando los equipos estén designados. Cada ministerio realizará un informe sobre cuáles son los temas sensibles de su cartera, cuáles son los temas que tienen carpeta para resolver y obviamente también realizará un informe sobre el estado de situación de ese ministerio, la disposición de fondos, etcétera, etcétera. Esa es la información que vamos a recibir, que vamos a irla recibiendo en un proceso. Hoy fue una reunión de trabajo simplemente para establecer ese cronograma. Los ministerios están elaborando esa información. Vamos a comenzar en los próximos días con Presidencia de la República. Presidencia de la República es un inciso que contiene un conjunto de organismos muy importantes. Por ahí vamos a empezar. Pero lo que ya les ha dicho Pacha es, o sea, la idea de la reunión de hoy fue una reunión operativa. Es decir, ponernos de acuerdo en los mecanismos, en los procedimientos, en los protocolos y en la metodología de trabajo. Y en ese sentido creo que fue muy fructífera. Hay plena disposición del gobierno actual en brindarle al gobierno entrante toda la información necesaria. La vicepresidenta electa Carolina Cose recibió al embajador chino en el Palacio Legislativo. Tras la reunión, Cose no descartó la posibilidad de que se pueda firmar un tratado de libre comercio entre el Mercosur y el gigante asiático y valoró especialmente las posibilidades de cooperación técnica y científica. Uruguay es un país pequeño que necesita mucho más científicos, tenemos que generar muchos más científicos, pero siendo un país pequeño tenemos ciencia de muy buena calidad. Y eso nos da, primero, una gran oportunidad como país y también una oportunidad de que cualquier cooperación científica con otro país, si es sistémica, tenga un potencial muy grande. Ahí quedé a las órdenes para generar todos los puentes que sean necesarios para eso. Como verán, fue una conversación con muchos temas, hay mucho más por charlar y conversar estos temas con cuanto país se acerque con ganas de colaborar con Uruguay en cualquiera de estos temas, ¿verdad? El TLC que inició nuestro país, sí. ¿Estuvo arriba de la mesa? Sí, estuvo. Es algo que en realidad, como ya sabemos, nuestros productos entran a China con un arancel de alrededor de un 12%, y los mismos productos entran desde otros mercados con arancel cero, y son mercados que además están más cerca de China que nosotros.
Así que en ese sentido es razonable pensar en un TLC conversado y trabajado con todas las precauciones, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Es posible todavía? Ellos, lo que me han planteado, lo que me plantea el embajador es que están totalmente abiertos y a disposición para seguirlo trabajando. Y Carolina Cose se refirió a la situación de la Intendencia de Montevideo, aseguró que el Gobierno Nacional cortó préstamos ya aprobados para obras y además mantiene deudas con la Intendencia capitalina por más de 400 millones de pesos. Así respondió a quienes recientemente cuestionaron su gestión y aseguraron que la Intendencia tiene importantes problemas financieros. La Intendencia de Montevideo fue y es sujeto de un ahogamiento del gobierno actual, objetivo, un ahogamiento que pasa, por ejemplo, cuando nosotros recién asumimos, todo lo que eran los arreglos de Cochabamba y de la avenida Pedro de Mendoza estaban incorporados en un crédito que ya estaba aprobado, y solo faltaba la firma para que empezara a andar. Este gobierno decidió no hacerlo, por lo tanto, esos arreglos, esos millones de dólares, los asumió la Intendencia con sus propios fondos y en particular dejamos de contar con el Fondo de Infraestructura Metropolitana, unos 100 millones de dólares, por lo cual tuvimos que hacer, como ustedes se acuerdan, el Fondo Montevideo se adelanta, que fue un fondo de crédito propio a pagar en este mismo periodo, no un crédito largo como hace cualquier ciudad, que es contar con créditos largos para generar infraestructura. Adicionalmente a eso, dejamos de contar con aproximadamente unos 400 millones de pesos de un día para el otro de la tasa de inflamables de ANCAP y también, quiero decirlo, tiene la Intendencia, no sé a cuánto ascenderá ahora, se tiene con la Intendencia por parte del Gobierno Central una deuda importante, más de, no sé cuánto será ahora, pero más de 400 millones de pesos seguro. El expresidente José Mujica dijo que todas las personas mayores deberían acceder a la prisión domiciliaria y confirmó que el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que recientemente lo visitó en su chacra, le planteó que los presos mayores de 80 años, condenados por delitos del terrorismo de Estado, deberían acceder a este beneficio. Entrevistado en Radio Mundo, Mujica dijo que a su entender se debería tratar de forma diferente a los represores que aporten información de los que no la aporten. El caso concreto es que Agosto está muy grave en el hospital militar y pienso que la justicia jurídicamente le debería de dar otro encuadre, porque ante el reconocimiento de que arrimó información, una cosa rarísima, que resultó útil, y entonces si a todo lo tratamos igual, la respuesta va a ser siempre la misma. Si queremos que nos pasen información, no podemos tratar a todo igual. Aquellos que colaboran, tenemos que diferenciar la forma en que se le trata. Se me ocurre a mí, porque esa es una manera de abrir brecha en ese candado cerrado de guardarse la información. Ahora, si a todos los tratamos con el mismo criterio, nos van a responder con el mismo silencio. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, ayer pidió condena para los exrepresores Jorge Silveira, José Arab, Ricardo Medina, en el marco de la causa que investiga crímenes cometidos por represores uruguayos en Argentina durante el terrorismo de Estado. En la audiencia de control de acusación, Percivale aseguró que los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Germán Michelini, William Whitelaw y Rosario Barredo, que son solo una parte de los delitos investigados, constituyen el mayor magnicidio de la historia nacional. Percivale pidió una condena de 30 años para José Arab por 12 delitos de homicidio, 2 de desaparición forzada, 2 delitos de sustracción de menores, 2 de supresión y suposición de estado civil, reiterados delitos de rapiña, privación de libertad, abuso de autoridad contra personas detenidas y lesiones graves. En cuanto a Silveira, la Fiscalía pidió una condena de 22 años de penitenciaría por 2 delitos de homicidio, 2 de sustracción de menores, 2 delitos de supresión y suposición de estado civil y reiterados delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra personas detenidas y lesiones graves.
graves, mientras que para Ricardo Medina pidió una condena a 10 años y 6 meses de penitenciaría por 2 delitos de sustracción de menores, 2 de supresión y suposición de estado civil, 1 delito de rapiña, 9 de privación de libertad, 2 delitos de abuso de autoridad contra personas detenidas y 2 de lesiones graves. No cabe lugar a dudas que el núcleo central de los hechos que motivan la presente investigación dan cuenta del mayor magnicidio ocurrido en nuestro país, pues se asesinó a 2 legisladores de primer nivel, quienes a su vez eran referentes de la oposición política a la dictadura civil y militar que gobernaba el Uruguay. A ello se sumó la tentativa de atentado contra el máximo líder del Partido Nacional y candidato a la presidencia más votado en las elecciones del año 1971. Asimismo, conjuntamente con los primeros, también se ejecutó a 2 jóvenes militantes políticos para orquestar burdamente una explicación. Y por si ello fuera poco, en esos días también se produjo la desaparición forzada de un referente del PCU. Una cosa es la persecución de organizaciones que habían optado por el camino de las armas, otra la de grupos que participaban de la vida política por las vías democráticas, pero que previamente habían sido ilegalizadas por la dictadura, y otra muy distinta, el atentar contra actores políticos de primer nivel como lo eran Sermán Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate. El senador electo del Partido Colorado, Robert Silva, dijo que hay que resolver en clave partidaria la elección del secretario general de la colectividad. Fuentes del sector CRECE manejan la posibilidad de que luego de la Convención Nacional del Partido Colorado, que está convocada para el próximo sábado, se pueda resolver quién va a tener la titularidad de la secretaría de este comité general. Sería algo insólito, nosotros nos llama la atención, que finalice este año sin elegir al secretario general en función de lo que los convencionales voten. Nosotros estamos acompañando la candidatura de Andrés Ojeda porque fue quien ganó la elección interna y creemos que hay que resolverlo rápidamente, integrar nuestro comité ejecutivo nacional y a partir de ahí actuar, como yo he dicho, en clave de partido, que es muy importante en una democracia que un partido actúe en clave de tal y no en función exclusivamente de los sectores que lo integran. Consultado sobre la reunión mantenida por algunos dirigentes de Vamos Uruguay con el presidente electo Yamandu Orsi, Silva opinó: son estrategias electorales que puedo no compartir, que las puedo entender, querer posicionarse y legítimo. Digo, acá no se trata, la unidad no se trata de la unanimidad. ¿Han hablado por teléfono con Bordaberry en estas últimas horas? No, hemos tenido contacto anterior en varias oportunidades, sobre todo en la parte de la campaña del balotaje. Últimamente no. Y vamos a presentar algunas de las diferencias que se plantean en torno a la elección del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Este sábado va a sesionar la Convención Nacional del partido. En torno a la fijación de esta instancia de elegir al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, existen 2 posturas. Una que lleva adelante el sector Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry, que busca de alguna manera prorrogar esta definición, de llevarla para más adelante. Y otra era del bloque que respalda la designación de Andrés Ojeda, que pretende que la instancia se lleve a cabo el próximo 21 de diciembre. A partir de allí se van a fijar en ese nuevo comité ejecutivo que va a elegir un nuevo secretario general, bueno, la futura gestión del partido, el relacionamiento básicamente además con los demás miembros de la coalición de gobierno y con el gobierno, el nuevo gobierno que va a estar presidido por Yamandu Orsi. El Partido Colorado, como tal, a través de su Comité Ejecutivo Nacional, el actual, todavía no ha fijado ninguna posición en cuanto a solicitarle una entrevista al nuevo presidente de la República. Consultado sobre la reunión que mantuvieron dirigentes de Vamos Uruguay con el presidente electo Yamandu Orsi, Osta manifestó: es muy importante, más allá de este episodio, fortalecer los partidos políticos. Desde que a mí me tocó asumir la prosecretaría general del Partido Colorado, siempre propuse poner hincapié en que el relanzamiento del Partido Colorado, el ayornamiento del Partido Colorado, pasa básicamente por potenciarlo como tal. El relacionamiento del gobierno con el gobierno del Partido Colorado debe ser a través del partido, de sus órganos, y evitar confrontaciones, enojos y actitudes personalistas que a veces no ayudan. La elección interna la ganó Andrés Ojeda
Y eso es un hecho fundamental en este tema en el momento de decidir la posición del futuro secretario general. El Tribunal de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para el profesor Sebastián Maubecín, quien es acusado de hacer de intermediario en la causa por delitos sexuales que investiga al ex senador nacionalista Gustavo Penades. Según informó La Diaria, el tribunal consideró que la medida es necesaria para proteger el proceso y no dio lugar al pedido de su defensa, que había solicitado prisión domiciliaria. La sentencia del tribunal sostiene que Maubecín, imputado por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores, conocía a las víctimas, las captaba y posteriormente aseguraba que tuvieran acceso a Penades. Agrega que 3 de las 4 víctimas que involucran al imputado recibieron amenazas, lo que no parece responder a una situación casual, sino a un propósito deliberado de amedrentarlas para torcer sus manifestaciones. Y hablemos ahora del trabajo de aduanas, porque durante los primeros 11 meses del año, la Dirección Nacional de Aduanas incautó mercadería por un valor de 1.700 millones de pesos ingresadas por contrabando. Según un informe del Área de Gestión Operativa Aduanera divulgada este lunes, entre enero y noviembre, el organismo realizó más de 7.600 operativos en todo el país. El punto de control que más operativos registra es Paysandú, con 1.587, aunque el mayor monto de incautaciones se registró en el aeropuerto de Carrasco con 209 millones de pesos. Le siguen Rivera con 144 millones de pesos de incautación y 675 operativos, y Fraiventos con 1.108 operativos y 91 millones de pesos en mercadería incautada. Según el informe oficial, el mes del año con el mayor monto de incautaciones fue febrero, con 148 millones de pesos, seguido por agosto con 109 millones. El sistema de vigilancia móvil realizó 495 incautaciones por un monto total superior a los 676 millones de pesos. En tanto, el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera GRIA realizó 71 incautaciones por un monto superior a los 91 millones de pesos. El investigador Paul Ruiz de la Universidad de la República presentó las conclusiones de un trabajo respecto a la posibilidad de ingerir alcohol antes de manejar y se muestra contrario a levantar esta prohibición, posibilidad que llegó a ser manejada por este gobierno. Durante el seminario titulado Usos de drogas y seguridad vial, que culmina en esta jornada en Torre Ejecutiva, Ruiz dijo también que una investigación sobre los efectos del consumo de marihuana demostró que la regulación del mercado de cannabis no impactó de forma negativa en la siniestralidad vial. Ese trabajo lo hizo el doctor Ignacio Nassif, que va a exponer en la actividad. Yo lo que puedo hacer es citar sus investigaciones, donde demostró que no hubo un impacto directo en el tránsito, sobre todo en accidentes de auto. ¿Cómo se puede comparar Uruguay con el resto de los países? Uruguay tiene un buen sistema regulatorio, me parece. A mí siempre me ha tocado estar como defendiéndolo, digamos, porque han habido algunos políticos, algunos gobiernos que han intentado desarmar cosas que funcionan bien vinculadas con el tránsito, por ejemplo, la ley de alcohol cero, ¿no? La ley de alcohol cero tiene que estar, hay que mantenerla y cada vez que alguien intenta como problematizarla, hay que salir a defenderla. Ruiz explicó que su aporte al seminario fue la presentación de una investigación surgida ante los intentos de permitir cierta graduación de alcohol en sangre para quienes manejan. Lo que empezamos a ver fue que había una movida política que quería problematizar el cero y llevarlo al 0.3 con un conjunto de argumentos bastante malos, muy malos. Y entonces desarrollamos unos tipos de encuestas donde le preguntábamos a la gente, por ejemplo, a cuánto le pensaba que equivalía en vasos de cerveza 0.3 de alcohol. En vasos de cerveza, en bebidas de whisky o en copas de vino. Y el porcentaje de gente que le agarra está más del 70%, ¿no? Eso quiere decir que sea cero o no cero, bioquímicamente hablando, vos si corres el cero vas a inducir el error, porque la gente no va a poder predecir cuánto equivale a 0.3, ¿entiende? Entonces lo seguro es el cero. Y en el marco del Día de VIH-Sida que se conmemoró el domingo,
hubo una serie de testeos y difusión de información llevados adelante por el Ministerio de Salud Pública y también por la Intendencia de Montevideo. Las autoridades coinciden en que la información ayuda a disminuir la discriminación, ya que las personas en tratamiento no transmiten la enfermedad ni siquiera en las relaciones sexuales. En el Uruguay ahora estamos en cifras de unos 14.492 personas que están viviendo con VIH. Se estima que existen unas 16.000 personas infectadas. Llevamos más del 93% de las personas diagnosticadas. Casos nuevos tenemos unos 881 en el año y realmente a pesar de que se han aumentado los testeos, vemos que vienen bajando el número de casos. Tuvimos más de 600.000 pruebas en el año de diagnóstico. Diverio también celebró la eliminación de la transmisión de VIH en el parto. Estamos haciendo la certificación a nivel de la OMS y OPS de la certificación de la eliminación de la transmisión vertical, o sea, de embarazo-parto, que tuvimos 0 casos y vamos a hacer la triple eliminación, ya sea de VIH, también de hepatitis B y de Chagas. Somos realmente un ejemplo en la región en ese sentido. La Intendencia de Montevideo, por su parte, realizó testeos en la Policlínica Móvil. Las personas todo el año a lo largo de las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, en todo el departamento, distribuidos por todo el territorio, en cualquiera de nuestras policlínicas, las personas, sean de ACE o sean de un prestador privado, pueden acercarse a una policlínica de la Intendencia y solicitar el testeo rápido, tanto de VIH como de sífilis, así que eso es importante. Hoy es un día para sensibilizar, para aprender y para formarnos sobre el tema, pero si hoy no podemos hacernos el test, cualquier día podemos acercarnos a una policlínica. Recordar que, que justamente el testeo es importante y la detección oportuna de esta infección es importante, porque hoy con el avance de los tratamientos farmacológicos que tenemos, si detectamos a tiempo podemos tener una vida absolutamente normal. Integrantes de colectivos con VIH-Sida reclamaron políticas integrales de salud, aunque admitieron que hubo avances en el acceso a los medicamentos y de los tratamientos médicos. Además, señalaron que a nivel social hay una discriminación hacia las personas que tienen VIH. María José Fraga, del colectivo de mujeres y disidencias positivas, malnacidas y referente de la red de personas con VIH, valora favorablemente la atención a las personas con VIH, aunque afirma que esta varía según el prestador médico y sostiene que falta avanzar en otros aspectos. Nosotros hemos avanzado mucho en lo que hace a lo científico, a los fármacos, pero bueno, a nivel social todavía sigue siendo difícil, sigue existiendo la discriminación, quizás no tan alevosa como en otros tiempos, pero sigue existiendo. Si a esto le sumamos la falta de políticas públicas en relación al VIH, la ausencia de la temática en las agendas públicas, claro, eso hace todo un combo en el que, si bien hemos avanzado por un lado, también hemos retrocedido en otros o nos hemos mantenido. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, Malnacidas presentará la obra Una comedia de terror que comprende monólogos sobre vivencias de mujeres con VIH. Será el 12 de diciembre en la sala del Mir Agustini del Teatro Solís. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo al senador del Partido Nacional, Carlos Camí. Ya venimos. De MB Noticias, ya estamos recibiendo con mucho gusto a Carlos Daniel Camí, senador del Partido Nacional. Bienvenido, un gusto que estés acá esta mañana. Muchas gracias, Pilar, un gusto estar participando del programa. Por favor, ya hubo instancias de evaluación formal, más allá de lo que hemos visto a nivel de declaraciones públicas en el Partido Nacional respecto a el resultado de la elección del balotaje de noviembre. No se han procesado todavía estas instancias, que creo que son necesarias, que van a venir, y que en lo personal creo que es prudente, advierto que es necesario hacerlas un tanto alejadas, no mucho en el tiempo, pero sí un tanto alejadas de la propia instancia,
es de alguna manera como en el deporte, ¿no? Cuando termina el partido seguimos todavía con el cuerpo caliente. Bueno, creo que evaluar resultados inmediatamente de sucedido el acto electoral tal vez no nos ayude a arribar a las conclusiones más objetivas. Por tanto, supongo que en estos días por venir, en diciembre, el propio verano, será propicio para concluir y sobre todo diagnosticar qué es lo que pasó. ¿Y quién falló acá? Si seguimos con la comparación deportiva, el director técnico, la fórmula, la estrategia, ¿qué pasó? Bueno, es lo que hay que evaluar, es lo que hay que evaluar. Yo creo que hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo con prudencia. Siempre la derrota supone, si no, salir rápidamente a encontrar culpables, con el riesgo de que no sea objetivo el análisis. Por eso me parece que esperar el tiempo, tener sí estas instancias, hacerlo con ese talante de autocrítica, de humildad, inclusive humildad como atributo de la inteligencia. Me parece que es la manera de que tengamos un diagnóstico certero. Acá lo peor que podría suceder es que estemos desarrollando una enfermedad y el diagnóstico sea el contrario. Seguramente el resultado no va a ser el que buscamos. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que más quizás ha llamado la atención, o por lo menos lo expresan algunos analistas, tiene que ver con que el Frente Amplio entre octubre y noviembre recuperó mucho más, es decir, ganó votos en el interior. Estamos hablando de Artigas, incluso Flores, donde además el Partido Nacional tiene una fortaleza mayor en el interior. ¿Cómo debe leerse eso? Pensando además en que se vienen las departamentales. Yo soy de los que creo que los resultados nos muestran siempre, y por eso la importancia de hacer objetivamente, con serenidad, el análisis, conclusiones relativas. Voy a poner un ejemplo. Seguramente he escuchado a especialistas, politólogos, analistas muy prestigiosos señalar, y es cierto, que al menos se dio una distancia más amplia de la que se advertía o se esperaba. Es decir, no solamente ganó el Frente Amplio, y muchos advertíamos más paridad incluso que podía ganar el candidato de la coalición, sino que lo hizo a una distancia de 90.000 votos, que es muy amplia. Sin embargo, es el segundo balotaje más ajustado de la historia en el país. Fueron 100.000 votos igual, ¿no? Fueron 100.000 votos, pero voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue el balotaje en el cual hubo más diferencia? Fue en el 2014, en el cual el doctor Tabaré Vázquez venció al hoy presidente Lacalle Pou por 287.031 votos. Y 5 años después, 290.000 votos casi, 3 veces más que este. 5 años después, Lacalle Pou logró vencer. Ya le había ganado Mujica. ¿Ya están pensando entonces en 5 años para adelante? Mujica le ganó a Lacalle Herrera en el 2009 por 203.000 votos. El doctor Jorge Valle por 176.000 votos. A Tabaré Vázquez. Creo que es relativo. Me parece que el ciudadano en nuestro país, que aparte cada vez tiene más libertad con el proceso electoral ampliado y extenso que tenemos, con separación cronológica de lo nacional de lo departamental, hace que varíe más. Si no nos explican estos cambios. ¿Y se replantea una estrategia distinta pensando en recuperar terreno en las departamentales? No, también es relativo. En el 2009... Pero igual no lo replantean. En el 2009 también ganaron 5 departamentos en el balotaje el Frente Amplio. Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto y Soriano en esa oportunidad. En el 2014 ganó 10 departamentos. Entonces, ¿esto es una advertencia? ¿Tiene que tomarse como tal? Sí, por eso la humildad, por eso el reconocimiento, incluso no solamente a lo que pueden haber sido los errores, sino también apreciar las virtudes que tuvo, que ganó. Pero con la calma y con la serenidad de que esto no significa una catástrofe, ni mucho menos. ¿Perdió el Partido Nacional o perdió la coalición?
Bueno, es parte del análisis. El Partido Nacional era quien tenía la responsabilidad mayor, era el hermano mayor de la coalición. El presidente de la República fue ungido por la coalición, pero pertenece al Partido Nacional. Por tanto, la responsabilidad primera en el gobierno la tenía. Yo creo, y es una conclusión personal, digamos, la única absoluta que tengo, que responsables somos todos. Nadie puede no ser responsable. Me parece que sería el primer gran error. Y lo otro que hay que hacer es, hay una frase atribuible al doctor Luis Alberto Herrera que decía, la ropa sucia se lava en casa. Creo que también el criterio de estos análisis hacerlo puertas adentro, que es la forma de poder revertir, es la forma de poder pararse con el objetivo de, bueno, en 5 años retomar el gobierno. El senador Da Silva y el intendente de Paysandú no han seguido esa máxima, ¿no? No lo hicieron, creo que fue un error de ambos. ¿Le llamaron la atención? No, por lo menos no de mi parte, son 2 dirigentes calificados, ambos electos senadores de la República, uno intendente del departamento de Paysandú. Fueron declaraciones precisamente realizadas enseguida de haber terminado el partido. Eso también me parece que a veces lleva, por eso yo decía que hay que tener prudencia, mucho más en los momentos cuando se pierde una elección y se tiene la corresponsabilidad de eso. Hay que pensar con serenidad, hay que evaluar entre todos cómo se dieron las condiciones, tener la humildad, reitero, no solamente decir por qué perdimos, bueno, también por qué ganó el otro. Hay virtudes del otro lado que hay que destacar y que reconocer, y a partir de ahí vamos a fundamentar la mejor estrategia para revertir el resultado. ¿Cuáles serían las virtudes del otro lado? Bueno, hay que evaluarla. Yo creo que lo primero es reconocer si el candidato que ganó es porque fue mejor que el nuestro o porque hizo mejor la campaña. Hay una cosa objetiva que es lo que tal vez tenemos que plantearnos: por qué no determinó o por qué no ayudó o por qué no fue el resultado de ganar la elección la consecuencia de ello. Hubo un buen gobierno. Por supuesto que errores tienen todos. Yo no soy de los que me afilio a la teoría de que solamente en el gobierno de mi partido las cosas son todas buenas y todas malas, y en contrario, cuando no gobierna mi partido es todo malo. Hay luces y sombras siempre, pero este fue un buen gobierno, fue un gobierno que atravesó la pandemia y que la pudo superar de buena manera, que tuvo otras adversidades, por ejemplo las climáticas, y las pudo superar, que termina con un salario real que es el mayor en los últimos 49 años. ¿Y cómo va a trabajar en la oposición, el Partido Nacional concretamente y la coalición? Bueno, asumiendo el rol que le dio casi la mitad del país. Yo creo que la primera definición es ser consecuentes con lo que se le dijo a la ciudadanía. Yo me podría parar en la respuesta más clásica, que es decir, bueno, la ciudadanía nos eligió para hacer oposición. Es verdad, pero sobre todo lo que nos obligamos es a hacer y actuar en función de lo que le dijimos y propusimos a la ciudadanía que íbamos a hacer. Nos tocó no ser gobierno. Bueno, no quiere decir cambiar las ideas, cambiar las propuestas, cambiar las soluciones. Pero hubo, por ejemplo, en el caso de Manini y Ríos, dice, bueno, no somos el mismo partido. Es decir, ¿va a haber una oposición de la coalición o ahí ya empiezan a definirse partidos distintos como opositores? La coalición nació hace 5 años. Tuvo su primer desafío. No existía como tal y tenía que afrontar un balotaje. A diferencia de hace 5 años, en esta elección de noviembre tenía 5 años de funcionamiento, de existencia, 5 años gobernando, estaba aprobada la gestión. Creo que el desafío que tiene ahora es probarse en la oposición, que nunca ha estado. Hemos tenido coalición en 5 años de gobierno, no en 5 años donde la ciudadanía nos puso en la oposición. Es el desafío. Yo soy de los que le doy una buena nota a la coalición en estos 5 años. 5 partidos distintos, coaligados. En el gobierno. En el gobierno y, por ejemplo, en la
producción legislativa, si uno analiza en estos 5 años, tanto en el tratamiento de las iniciativas que fueron al Parlamento desde el Poder Ejecutivo o iniciativas propiamente del ámbito legislativo, el 98-99% fueron aprobadas por unanimidad de la coalición. Sin embargo, puede ser que hayan habido en notas periodísticas, en planteamientos, en algún momento, matices disímiles. Bueno, son propios de partidos distintos. Aún en este periodo que viene, la coalición se venía reclamando una coordinación de otro tipo, ¿no? ¿Eso se va a formalizar? ¿Es el momento de formalizarlo? Bueno, es el momento de analizarlo. ¿Cuándo se van a analizar? Bueno, será en el marco del tiempo que le lleve a cada uno de los partidos integrantes de la coalición tomar determinaciones que ya comienzan a tomarse. Creo que es hoy que es en estos días la Convención Nacional del Partido Colorado, que está procesando la renovación de autoridades. El sábado, sí. El sábado. Lo propio tiene que hacer el Partido Nacional. Citar a su Convención Nacional electa en la elección interna para renovar las autoridades y establecer el nuevo directorio del Partido Nacional. Supongo que hará lo propio con las autoridades, Cabildo Abierto y los demás partidos integrantes de la coalición. Y ahí comenzaremos a analizar rumbo al 14 de febrero que asume el nuevo Parlamento, bueno, el 15 de febrero, cuáles son las formas en que vamos a relacionarnos y trabajar. Te quería preguntar sobre el rol que va a tener la calle, si va a ser el líder del Partido Nacional. La calle fue ungido en las elecciones internas del 2019, candidato único del Partido Nacional, y fue nuestro candidato de todo el partido para la elección pasada. Es actualmente el presidente de la República. Sin duda hoy es la figura más importante que tiene como activo el Partido Nacional. Eso es innegable. El liderazgo siempre se construye, no se hereda ni se determina por ningún dedo. Eso lo sabe bien la calle Pou porque así lo logró él. Veremos en este tiempo el Partido Nacional de cara al 2029 cómo construye sus liderazgos. Sin duda que tiene una responsabilidad importante el doctor Lacalle Pou en el futuro del Partido Nacional. ¿Y el ala más wilsonista qué va a pasar? El Partido Nacional, sin wilsonismo o sin herrerismo, no se entiende. Es muy difícil comprenderlo. ¿El wilsonismo ha quedado bastante relegado o disminuido? El wilsonismo tuvo una herida de bala grave, que fue la pérdida intempestiva del doctor Jorge Larrañaga, sin duda la expresión más genuina del wilsonismo en el siglo XXI. También es cierto que el Partido Nacional, si uno lo mira en la historia, estos sucesos son prácticamente lo que la explican. En 1904, el Mazoyer, la batalla estaba ganada, éramos más, y una bala hizo desaparecer a Saravia. El doctor Luis Alberto Herrera perdió 7 elecciones, y cuando ganó el Partido Nacional después de 93 años, murió enseguida, no pudo saborear las mieles de la victoria. Wilson Ferreira, para mí la expresión más grande que dio el Partido Nacional, preparó el partido para hacer gobierno y una enfermedad fatal se lo llevó. Y yo creo que en esta el candidato iba a ser el Guapo, y también el destino lo arrebató temprano. Somos de alguna manera un partido signado por estas vicisitudes, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero seguramente el wilsonismo va a estar, y va a estar muy vivo. Bien, senador Carlos Daniel Camí, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y a esta casa por la amabilidad de siempre. Bien, nosotros ahora vamos con otros temas, porque ustedes saben que se reunió el Consejo Consultivo de Calle con el colectivo NITEP, donde presentaron una campaña para visibilizar los problemas de las personas que viven en situación de calle. Nosotros vemos con mucha preocupación que la población en calle crece a velocidades vertiginosas. Y nosotros necesitamos de alguna manera que la indiferencia, que a la vez que se hace muchísimo más evidente, no sea tal. Que no naturalicen eso de ver
multiplicándose la cantidad de personas en situación de calle comiendo la volqueta o durmiendo en cartones o en nylon. Entonces entendimos que debíamos como compartir el problema. ¿Somos el problema? Sí, lo somos. ¿Somos los violentos? Sí, lo somos. La sociedad es violenta y se ha roto algo en la trama de la sociedad que ha permitido que el vecino, que recorre el territorio día a día, tenga como naturalizado el hecho de que está bien. Si hoy hay 10 está bien y si mañana hay 50 está todo bien. Nosotros creemos que debemos hacer algo y en ese sentido lo planteamos en su momento al Consejo Consultivo de Calle de la Intendencia Municipal de Montevideo y por suerte tuvimos oído. La idea es a través de las redes visibilizar una situación, ¿tá?, que habla de lo creciente de la población, pero habla también de una diferencia muy pronunciada de toda la trama social. Y ahora, desde el comienzo de la cumbre del Mercosur en Montevideo, el especialista en negociación internacional, Jorge Balvis, dijo que la aparición de Donald Trump y su agenda proteccionista provocó que se retomaran las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. No lo podemos reducir, aunque sí es su parte más relevante, significativa y de la que más se habla, a un tratado de libre comercio, a un TLC. No es exclusivamente un TLC, aunque mayoritariamente lo es. Los acuerdos de asociación son una modalidad de acuerdos que la Unión Europea celebra con un tercer Estado, es decir, sus 27 miembros con alguien que no forma parte de la Unión o con un grupo de Estados. Hasta ahora tiene ese tipo de acuerdos, por ejemplo, en la región con Chile, con México, con Perú, con Colombia, con Ecuador y como región con Centroamérica. Son acuerdos que incluyen 3 componentes o 3 pilares, así se les conoce en la jerga europea. Uno es el de comercio e inversiones, el típico TLC plus, digamos, con algunos otros elementos. Luego tiene un capítulo de cooperación y en tercer lugar tiene un capítulo de diálogo político. Se trata de lo que también en la terminología europea es un acuerdo mixto. No solo por los 3 componentes, sino por las competencias de los distintos órganos respecto de su ratificación. Si se quisiera aprobar la totalidad de las 3 partes, esto tendría que pasar por una serie de instancias de ambos lados. En el caso del Mercosur es más sencillo, lo tendrían que aprobar los respectivos parlamentos una vez que los ejecutivos lo hayan firmado. Pero del lado europeo la cosa es más complicada. Porque si fuera la aprobación de las 3 partes, tiene que pasar por el Consejo de la Unión Europea, por el Parlamento Europeo, por los parlamentos nacionales y además, en el caso de Bélgica, por los parlamentos regionales. Y de alguna manera seguimos en tema porque los agricultores alemanes resolvieron bloquear los cruces carreteros para protestar por el posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Los agricultores alemanes organizados bloquearán los pasos fronterizos en protesta por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el objetivo de la organización gremial es que los productos importados desde países del Mercosur tengan las mismas exigencias ambientales y sociales que las de los agricultores europeos, y además piden el etiquetado transparente para las importaciones de productos granjeros. La movilización incluye el bloqueo del paso fronterizo entre Kiel y Estrasburgo, con la expectativa de conocer qué ocurrirá el próximo viernes cuando se reúna la cumbre del Mercosur aquí en Montevideo. El gobierno alemán advirtió que está de acuerdo con la firma de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y advierten que un fracaso en las negociaciones abriría la posibilidad de tratados entre el bloque sudamericano con China o Rusia. La Comisión Europea afirmó este lunes que continúan los contactos técnicos con los países del Mercosur para sellar el pacto comercial entre ambas áreas, al tiempo que subrayó que la sustancia es más importante que la velocidad en este tipo de negociaciones, según dijo en rueda de prensa el portavoz de comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Gil, quien añadió que no es adecuado en este momento comunicar más nivel de detalle sobre el estado de las conversaciones.
Y aquí en América, en Bolivia, aumenta la tensión porque Evo Morales, pese a estar inhabilitado, anunció que va a proclamar su candidatura, será candidato a presidente en 2025. El ex jefe de Estado dijo que aspirará a un nuevo mandato con una sigla prestada o regalada si no recupera el liderazgo del movimiento al socialismo más. Por el Estatuto del MAS. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, insistió este domingo en que será candidato en las elecciones generales del 2025 con sigla prestada o regalada si no funcionan las acciones jurídicas activadas por sus abogados para recuperar el liderazgo del gubernamental movimiento al socialismo. El exmandatario aseguró que el tema de la sigla para participar en las elecciones generales no es problema e instó a sus seguidores a que no se preocupen por eso, pero sí a trabajar por seguir fortaleciendo la unidad en el oficialismo, y recordó que en la década del 90 participó en las elecciones con una sigla política prestada, porque según dijo por instrucción de la Embajada de Estados Unidos, el entonces órgano electoral no aprobó la personería jurídica de su partido hasta que en 1997 el izquierdista David Áñez Pedraza les regaló la sigla del MAS. El político consideró que la historia se repite y acusó a Estados Unidos de estar usando al gobierno de Luis Arce, del que está distanciado, y a la derecha para eliminar el instrumento político más grande de la historia de Bolivia. Morales aseguró que algunos de sus seguidores le dijeron que quieren renunciar masivamente al partido después de que el Tribunal Supremo Electoral reconociera como nuevo presidente del oficialismo al dirigente campesino Grover García, afín al gobierno, y les pidió que esperen a una reunión que tendrá lugar este lunes a puertas cerradas para analizar profundamente la situación y ver los caminos que van a seguir. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad a las 8 en punto. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.